hermanos y amigos nuevamente a la Iglesia Bautista Misionera Peniel. Vamos a estar de pies, por favor, y vamos a abrir la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 11. Efesios capítulo 6, versículo 11, dice la palabra del Señor: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre Celestial, por tus bendiciones, por la maravillosa oportunidad de abrir una vez más este santo libro, las palabras vivas, esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pedimos que esa espada sea eficaz en esta mañana en nuestras vidas, que podamos tomar decisiones que glorifiquen tu santo nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, por favor. El tema de en esta oportunidad es cómo resistir a Satanás. ¿Cómo resistir a Satanás? La palabra resistir, según el diccionario, significa sufrir un padecimiento o ataque físico o moral a una persona o a alguien que lo cause sin dejarse vencer por él. Eso significa resistencia. La palabra Satanás en griego antiguo es la misma palabra Satanás o Satán, que significa adversario. Diabolos también, que significa adversario o como el enemigo. También en algunas ocasiones incluye el sentido de acusador o calumniador. Eso es lo que significa Satanás. Saber que el poder y el conocimiento de Satanás son limitados nos da mucho valor para resistirlo. Satanás no es omnipotente. Satanás es poderoso, pero no es todopoderoso. Él perdió poder cuando el Señor Jesucristo lo venció en la cruz. Dice Colosenses 2:15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Imagínense que Satanás hoy día es poderoso después de que el Señor lo venció en la cruz. Imagínense qué tan poderoso era entonces antes. Y esta palabra es muy interesante, la palabra despojar. En el original griego es apekdusamenos, que significa desnudar, desollar, despellejar, quitar poder, como cuando a un militar se le quitan sus grados, sus condecoraciones. Si esta palabra despojar significa eso, Satanás perdió muchísimo poder en la cruz del Calvario cuando el Señor murió. Pero es tremendo lo que hace Satanás hoy día. Entonces imagínense lo que era antes de la cruz. Pero nosotros tenemos el poder para resistirlo, porque el Señor lo venció en la cruz del Calvario. Satanás no es omnipresente, Dios sí es omnipresente. Satanás es un ángel caído y los ángeles no pueden estar en todas partes al mismo tiempo. Satanás no es omnisciente tampoco. Él no lo sabe todo. A Satanás se le llamaba en la Biblia ángel de luz. Ahora él es astuto, él es maquiavélico y muy listo. Pero su pecado y su sabiduría son limitados. No puede destruir ni derrotar a Dios. Satanás está limitado y es importante que nosotros sepamos esto. Él es el enemigo del cristiano. Él es el enemigo de la iglesia. Él es el enemigo de Dios. Satanás no tolera la oposición de los que son creyentes, porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado y el Espíritu Santo nos da el poder para resistirle. La palabra de Dios nos dice cómo resistir a Satanás. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad firmes. La palabra del Señor nos dice aquí cómo debemos combatirlo. Santiago 4, 7 y 8.
Dice la palabra del Señor: someteos pues a Dios para resistir al diablo y soportar sus ataques. Dice la palabra del Señor que primero debemos someternos a Dios, no a Satanás, sino a Dios, obedecerle a Dios, resistir al diablo, presentar dominio fuerte contra él y no dejarnos vencer. Y dice que huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los cristianos deben tener un solo ánimo, una sola firmeza. Las personas de doble ánimo son personas inseguras, inconstantes. Y en la vida cristiana no sirve eso. Hoy día soy cristiano, mañana no. Hoy día como que estoy con Dios, mañana no. Esos son cristianos de doble ánimo. No tienen valor ni fe en su corazón. La palabra que Santiago usa aquí para someterse, donde dice someteos a Dios, en griego es hypotageite, que significa subordinar, obedecer, estar sujeto. Y la palabra resistir es antitistemi, que significa ponerse enfrente, oponerse, luchar. Vamos a mirar en esta mañana dos puntos. El primero, lo que no es resistir a Satanás. Y el segundo punto, ¿cómo lo resistimos? Lo resistimos con la armadura de Dios. El propósito de este mensaje es conocer las armas que Dios nos da en su palabra y poderlas usar para resistir al diablo. Veamos el primer punto, lo que no es resistir a Satanás. Muchas personas en las iglesias tratan de resistir al diablo o hacer guerra espiritual. Quizá usted ha escuchado ese término, hacer la guerra espiritual. ¿Cómo hacen la guerra espiritual o cómo la gente trata de resistir al diablo? Equivocadamente, con largos ayunos y quizá largas oraciones. La Biblia no menciona eso aquí en Efesios, en la armadura de Dios. Otras personas dejan la Biblia abierta en el Salmo número 91 en la sala de su casa para echar al diablo fuera. ¿Dónde debe estar la Biblia? ¿En un atril en la sala de su casa o en sus manos leyéndola todos los días? ¿Dónde hace mejor efecto? Ahí en la mano leyéndola. Si se deja la Biblia en el Salmo 91 en la casa y no se lee, eso es como un amuleto. Eso es como el que cuelga la sábila detrás de la puerta, o la herradura también. Es igual. Entonces, miren cómo la gente tiene conceptos equivocados. Otros saltan y aplastan a Satanás con los pies en los cultos religiosos. Y lo amarran y lo atan y lo echan fuera en cada culto. Pero se les vuelve a meter. Se suelta rápido el diablo y se vuelve a soltar. Se suelta y vuelve a entrar porque en cada culto lo andan echando. Y dicen que eso es guerra espiritual. La guerra para resistir al diablo. Y hay iglesias, escúcheme bien lo que le voy a decir. Hay iglesias donde se menciona más al diablo que a Dios. La iglesia es para alabar a Dios. Y en muchas de las iglesias mencionan al diablo más que a Dios. Lo atan, lo gritan y lo mencionan más. Como que lo están adorando a él más que a Dios. Y esto es equivocado. Otras personas sacuden la cabeza de los demás, los derriban al piso y hasta los golpean para sacarles el demonio. Todo esto es equivocado. Veamos entonces cómo resistimos a Satanás. Y es con la armadura de Dios. Ahí en la imagen usted puede mirar un soldado romano, cómo estaba dotado y cómo estaba allí usando las armas para combatir, las armas que ellos usaban. Ahí podemos mirar en la imagen. El cristiano resiste a Satanás con la armadura de Dios. Y la armadura de Dios se asemeja a como estaba dotado un soldado en la antigüedad.
bien vestido, bien armado para defender su nación. La armadura era un traje completo, de pies a cabeza, como usted lo puede ver en la imagen, junto con las armas que usaba el soldado cuando estaba en la batalla. La palabra armadura en el original griego es panoplian, que significa todas las armas, armadura completa. La armadura que Dios nos da está completa, no nos falta nada para resistir a Satanás. Sería mucho más fácil luchar como cristianos contra alguien que podemos ver, ¿cierto? Nuestra guerra, nuestra lucha es espiritual, hermanos. ¿Saben que como cristianos a mí me gustaría que el diablo verlo de frente y ver dónde tiene los ojos y la cara y las manos para poder defenderme? ¿Cierto que en una lucha es mejor ver al enemigo? Pero cuando uno no ve al enemigo es más peligroso, porque el enemigo ataca su mente, el enemigo ataca sus pensamientos, el enemigo ataca sus emociones, y muchas veces uno cae en la red rapidito y a veces como que sin darse cuenta. Así que la batalla espiritual es mucho más peligrosa, porque Satanás usa sus ángeles, sus demonios que atacan nuestra mente. Porque miren lo que dice Efesios 6:11, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está. ¿Contra quién peleamos nosotros? Dice la palabra de Dios que son contra principados, contra potestades, contra gobernadores, huestes espirituales de maldad, que son cantidad de ángeles y demonios que Satanás tiene a su favor. Veamos lo que dice la Biblia aquí. Principados. La palabra principado en el original griego es arhas, que significa jefe, dominante, dignidad, autoridad, primeramente en poder. Y dice que esos principados son los que nos atacan, los que tienen poder, los que están de primero allí en las huestes angelicales de maldad. Y dice aquí potestades. La palabra en el original griego es exousia, en el sentido de capacidad, de privilegio, de fuerza. Potestad es alguien que tiene mucha autoridad, y esos son los demonios con mucha autoridad. Gobernadores. La palabra en el original griego es cosmocrator, que es un gobernador semejante a los que gobiernan en esta tierra. O sea, gente que tiene autoridad, espíritus con autoridad, huestes espirituales de maldad. La palabra espirituales es neumáticos, algo que no es carnal, algo que no es humano. Son multitudes de espíritus del demonio que atacan la mente del cristiano. ¿Cómo los combatimos? Efesios 6:14. Aquí viene nuestra defensa. Ponga mucha atención. Abra su Biblia ahí y tome nota. ¿Cómo nos defendemos? Efesios 6:14. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Nuestra primera defensa es la verdad. Si usted mira la imagen del soldado romano, ahí entre su espada, debajo de su espada hay un cinturón. Y dice la Biblia aquí, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Ceñir, en el original griego es perisomone, que significa fajarse bien alrededor de la cintura. O sea, hay que ser varón. Como dicen, un varón tiene el cinturón bien puesto, ¿cierto? A veces las mujeres le dicen al hombre, póngase el cinturón. ¿Qué significa eso? Que tome autoridad. Cuando dice la Biblia, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El cristiano debe tener la verdad, el cinturón bien amarrado. No andar con mentiras. La mentira es uno de los enemigos del cristiano. Y la mentira es un pecado que quita muchas bendiciones. La palabra verdad en
en el original griego es aletheia, que significa veraz, verdad, verdaderamente, protegidos por la rectitud. Los cristianos debemos ser rectos, hablar la verdad, no tener doblez. Cuando Satanás nos tiende a engañar, a decir mentiras, estamos protegidos con la verdad. Dios nos ayuda a decir la verdad y a no actuar con engaño. Y dice aquí la coraza de justicia. En el original griego la palabra coraza es tórax, que ahí viene la tórax o cavidad torácica, tórax. Y eso es una coraza que cubre el pecho. Usted puede mirar la imagen del soldado romano con tremenda coraza que cubre su pecho y la espalda también. Porque en esta parte hay órganos vitales. ¿Cuáles órganos vitales están ahí? El corazón. Hay muchos órganos vitales ahí. Entonces dice la palabra de Dios que debemos vestirnos con la coraza de la justicia. El Señor nos da la coraza, la justicia. Y esa palabra la estudiamos en la escuela dominical. La doctrina de la justificación. ¿Qué es justificación? Es una declaración judicial en la cual el pecador perdido, yendo al infierno, es declarado justo, limpio, santo delante de Dios a través de la sangre de Jesucristo. Entonces dice la Biblia que estamos protegidos con la coraza de la justicia. Significa que cuando Satanás ataca nuestro corazón para pervertirlo, para engañarlo, se encuentra con la justicia de Dios. Ahí está. Cuando Satanás ataca nuestro corazón, cuando hay dudas, cuando hay inestabilidad, cuando hay desconfianza, cuando hay falta de fe, porque Satanás ataca todo eso, el Señor nos da esa coraza de justicia. Cuando Satanás nos acusa delante del Padre, Jesucristo es nuestro abogado, Él intercede por nosotros, dice la palabra del Señor. Él pagó el precio en la cruz por nosotros. Entonces debemos tener en cuenta esta armadura que el Señor nos da. Y dice aquí, Efesios 6:15, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzados los pies, getoimasía es la palabra, que significa estar listo, siempre calzándose los pies. El soldado romano llevaba botas o sandalias que lo hacían marchar más firme. Algunos de los soldados tenían que dormir con el traje completo en caso de guerra. Nuestros soldados aquí en Colombia muchas veces tienen que dormir con las botas puestas y con todo el traje, porque en determinado momento puede sonar la diana, la trompeta, y hay que salir y alistarse. Entonces dice la Biblia que nosotros debemos estar siempre con los calzados puestos. Dice la palabra de Dios, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Estar siempre listos, pero no para entremeternos en cosas que no nos convienen, sino para llevar el mensaje del Evangelio de la paz. En el original griego la palabra es evangelión, que significa buen mensaje, buenas nuevas. Estar listos para predicar el Evangelio. Hay personas que están listas con sus pies para derramar sangre, para llevar y traer chismes, pero el cristiano debe estar con sus pies firmes, los zapatos, el calzado listo para llevar el Evangelio de la paz. Decirle a la gente que Dios les ama, que Jesucristo murió en la cruz, que Él quiere salvarles. Ese es el mensaje que tenemos que decir. Entonces, miremos cómo estamos aquí ya armando nuestro traje, nuestra armadura. Y dice aquí, el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Usted puede mirar el soldado ahí con su escudo. Ese escudo era grande,
normalmente cubierto de cuero o de una placa metálica, y era capaz de detener las flechas encendidas que arrojaba el enemigo. Unas flechas para herir al soldado, y esas flechas iban con fuego encendidas. El escudo tenía que detener esas flechas, esos dardos. Dice aquí, tomad el escudo de la fe. La palabra en el original griego para fe es pistis o pistos, que significa persuasión, credibilidad, moralmente convencido, convicto, especialmente con confianza. Cristo es nuestra salvación. Entonces, el escudo es nuestra fe. Nuestra fe. Cuando Satanás le lance esos dardos de la duda, ay, usted a veces se amanece como sin fe. A veces el cristiano dice, ¿será que soy hijo de Dios o no? Su fe, si la puso en Jesús, es hijo de Dios. Tiene problemas ahí, como que no voy a salir de aquí. Dice Jesús, no te desampararé ni te dejaré. ¿Voy a la iglesia o no voy? ¡Claro que vaya! Alabar al Señor, no dejando de congregarse. El escudo de la fe. Pero a veces ese escudo no está arriba, no está defendiéndonos. El pecho, el cuerpo, a veces lo dejamos a un lado. Entonces los dardos llegan. Por eso dice la palabra de Dios, el escudo de la fe, para que pueda apagar los dardos de fuego del maligno. Poder, para poder apagar. La palabra poder aquí es dunamai, que significa ser capaz de apagar. Tiene el poderío, que de ahí viene la palabra dinamita. Y dice, y la palabra apagar es svenumi, que significa extinguir literalmente el fuego. Tenemos todo lo que el Señor nos da para defendernos. Los dardos, en el original griego la palabra es velos, que significa proyectil, lanza o flecha. Satanás tiene sus proyectiles, sus flechas para atacar el escudo de la fe. Pero ese escudo está firme ahí en el Señor Jesucristo. Ese escudo está firme si usted lo usa. Debemos usar el escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego del maligno. Versículo 17, la primera parte dice, y tomad el yelmo de la salvación. Aquí encontramos varias cosas. Dice aquí el yelmo de la salvación. La palabra yelmo en el original griego es perikefalía, que significa rodear un círculo, perikaleo, alrededor, cabeza. El yelmo de la salvación es sobre un escudo que protege la cabeza. Usted puede mirarlo ahí en la imagen. Nosotros tenemos ese escudo en nuestra cabeza que protege nuestros pensamientos. El yelmo de la salvación protege mi mente, protege mis pensamientos. A veces la gente dice, no, hoy soy salvo, mañana no soy salvo. La palabra de Dios dice que no perdemos la salvación. La palabra de Dios dice, no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Entonces debemos tener mucha confianza y usar esa armadura de la fe. La espada del Espíritu, dice la palabra de Dios, versículo 17. En griego la palabra espada es mahaira, que significa cuchillo, puñal, guerra, castigo. La mahaira nuestra es la palabra de Dios, dice la Biblia. Y la espada del Espíritu es la espada de Dios, la espada de Jesucristo, la espada del Espíritu. La palabra Espíritu es neuma, pero es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que nos ayuda. La palabra de Cristo tiene el Espíritu de Dios, porque Jesucristo dice, mis palabras son espíritu y son vida. Esto es lo que nosotros debemos usar para resistir a Satanás. Y el último punto, la oración, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahí está. La oración
es otra arma que el Señor nos da para resistir a Satanás. Pero dice aquí, en el Espíritu. Hay personas que dicen, no, estoy orando para que fulano de tal se muera. ¿Eso es orar en el Espíritu? No, realmente no. Estoy orándole a Dios para que se le caiga la casa encima. ¿Eso es orar en el Espíritu? Por supuesto que no. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Orar siendo guiado por el Espíritu Santo. Orar, hablar con Dios, interceder por otros delante de Dios. La oración, la palabra es proseugomai, que significa orarle a Dios, suplicarle, adorarle, pedir por otros. Dice la palabra del Señor, orando en todo tiempo. La palabra tiempo aquí es kairos, que significa en toda ocasión, o en un tiempo fijo o apropiado para orar. Cada vez que usted tenga ocasión de orar, ore, además del tiempo fijo que usted tiene determinado para orar. En cada oportunidad que se le presente también. Y dice la Biblia aquí, con toda súplica, la palabra súplica, deesis, que significa rogar, orar con intensidad, súplica en el Espíritu. ¿Cuánto estamos orando así? En el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, velando en ello. La palabra velar es agrupneo, que significa estar insomne, o sea, con insomnio. Mantenerse despierto, velar. ¿Tenemos todas esas actitudes cuando oramos? ¿Ven cómo nos pide la palabra de Dios que debemos orar? Con toda perseverancia, proscartéresis, que la palabra significa persistencia, tesonería, insistencia profunda. ¿Estamos orando con insistencia? Miren la armadura de Dios que el Señor nos da para resistir a Satanás. ¿Cómo resistimos a Satanás? Resistimos a Satanás con la armadura de Dios, la coraza de justicia, la verdad, la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio, el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cada cuánto acudimos a la palabra de Dios? ¿Cada cuánto? Cuando Satanás usa sus mensajeros o los enemigos de Dios para crear duda de la doctrina, ¿usted saca la espada? Cuando la gente dice es que se pierde la salvación, ¿usted sabe usar la espada para probar que la salvación no se pierde? Cuando la gente piensa que la iglesia no es local, lo enseña esto, ¿usted usa la espada para decir que la iglesia del Señor es local? Cuando la gente dice que no hay cielo, que no hay infierno, ¿usted usa la espada para defender la doctrina? Debemos usar la espada, la oración, que el Señor nos ayude a usar esa armadura tan poderosa que Él nos da para poder resistir a Satanás. Vamos.